cosas de la cátedra, así como también les aprovecho de saludar unos días atrasados, por cierto, pero en lo que sería el Día del Psicólogo, que es el 9 de noviembre, que aquí hay una pequeña historia para que pueda quedar registrada acá en la grabación, de que el día oficial, en este caso del psicólogo y de las psicólogas, es el día 9 de diciembre. Ese es el día oficial. Y ese es el día oficial porque ese es el día en el cual se fundó el Colegio de Psicólogos. ¿Sí? Eh, Esto fue por allá por el año 63, 67, por ahí, pero fue en la década de los 60. Y la cosa es que, ¿por qué se celebra el día 9 de noviembre? Porque ocurría antes, bueno, o al menos en universidades donde no hay paro, pero que eh, los profesores y los estudiantes ya en esa fecha, habitualmente el 9 de diciembre, 10 de diciembre, se encuentran dando exámenes. Por lo tanto, como se encuentran dando exámenes, no había muchos estudiantes como para hacer actividades de celebración en las diferentes universidades, y las diferentes carreras, y por lo tanto, por eso, lo que se hizo y lo que se empezó a hacer era comenzar a celebrarlo un mes antes. Y en ese sentido, por eso se celebra el día 9 de noviembre, pero van a ver después en las redes sociales el día 9 de diciembre dando vuelta tanto en Instagram, en Facebook o en otra, saludos del día del psicólogo y de la psicóloga. Entonces, eso como un dato histórico de nuestra disciplina. Mi idea es que el 9 de diciembre puedan asistir dos expositores, dos centralinos, como les había comentado, para celebrar el día, para ir hablando de algunas temáticas que hasta ahora los expositores, que si bien me confirmaron, pero tiene que haber una cosa más oficial, pero son personas que trabajan en el mundo de lo infanto-juvenil, y esto tiene que ver con que vamos a hablar en esa instancia de la importancia de la intervención temprana, no tan solo pensando en psicopatología, sino en el fondo de que los niños, y dicho de otra forma, cómo tratemos a los niños, cómo tratemos a los adolescentes, va a tener como consecuencia el cómo van a dirigir el mundo en el futuro. Así que es una instancia bien entretenida, bien dinámica que vamos a hacer. Y al otro día, el día jueves, va a haber un conversatorio con respecto a lo que es la orientación vocacional en los estudiantes de psicología, vale decir, cuáles son en este caso las menciones a las cuales está llamando la atención, que puede ser clínico, que puede ser laboral, educacional, comunitario, vinculado a los centros de salud o bien a nivel judicial. Entonces, en esa lógica van a ser dos actividades que yo pretendo que por supuesto ustedes puedan asistir para de esta forma ir contribuyendo y dándole más información respecto a un proceso que se les va a venir en un par de años, que tiene que ver con cuál va a ser la mención con la cual van a ustedes, en este caso, trabajar. Y en general, la mayoría de la gente no se cambia de mención. O sea, cuando coge una mención, se tiende a quedar allí. Sin embargo, el mundo laboral tiende a ser tan dinámico que a veces hay psicólogos que trabajan en la parte de la psicología laboral durante el día y en la tarde van a atender pacientes, así como también a veces hay psicólogos que hacen relatorías de las diferentes temáticas, porque a veces se hacen expertos en un tema que es transversal, y hay otros que en cambio se cambian, se cambian porque los desilusionó el área clínica, porque a veces habían escogido ser psicólogos laborales porque les daba más dinero, pero en realidad los de ellos fue siempre la psicología educacional, lo que sea, eso tiende a pasar, ocurre con poca frecuencia, pero se da. La idea está en que, de todas formas, en esa semana del psicólogo que pretendo que quede todo leo sacramentado en esta semana, podamos sin duda compartir ese día, conectarnos y poder compartir cosas vinculadas a la psicología, pero no algo en términos de que sea tan pesado, sino como una cosa más amena que nos permita compartir y conocer la experiencia de los colegas y las colegas, así como también de cómo es que hay que hacer la toma de decisiones. En mi caso personal, por ejemplo, chiquillos, yo les he contado que yo soy psicólogo clínico, pero mi formación de posgrado en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile fue en gestión en salud.
Y eso a mí me permitió al menos contar con las competencias como para dirigir y estar a cargo de centros de atención psicológica. Entonces, en esa lógica, esa toma de decisiones tuvo que ver con que la psicología laboral también me gusta harto. La clínica me apasiona mucho más, sin duda, pero bajo esa perspectiva se dan muchas cosas y hay áreas como la salud mental ocupacional que tiene que ver con los efectos que se produce el mundo del trabajo en este caso, el bienestar de las personas y los problemas psicológicos que pudiera causar. Y eso es un área muchas veces muy transdisciplinar. Entonces, sin duda, y por lo tanto, la invitación a que puedan participar de esa actividad, por cierto que yo les voy a avisar cuándo se van a dar, pero ya es un hecho que los días 9 y 10 de diciembre vamos a realizar algunas actividades. Mi idea era hacer otro tipo de actividades también este año, que algunos estudiantes pudieran tocar con sus bandas, qué sé yo, recitar algunos poemas, algunos temas asociados a fotografía, dar una cosa más integral a la formación de cada uno de ustedes. Así que lo haré el próximo año, como decía Nicolás, para que todo esto se acabe pronto y si se acaba ya el próximo año vamos a poder tener una semana del psicólogo y la psicóloga como corresponde. No sé si alguien quiere comentar algo de lo que acabo de decir antes de continuar con esta interesante clase, que vamos a dejar planteados unos temas para la próxima, así que va a tener que tener asistencia obligatoria porque va a ser una actividad en clases. ¿Ya? Así que les paso el dato que va a tener esa actividad en clases y lo otro es que estoy a la espera de la confirmación de que puedan venir una exalumna y un exalumno que son terapeutas de adultos, que son terapeutas de pareja y de familia, y que nos vengan a echar una mano con respecto a cómo ellos hacen, en este caso, sus abordajes. La idea está en que ustedes pueden asistir a cualquiera de las dos clases, ya pueden asistir a las dos clases sin duda, para observar las dos miradas, porque en el caso de Felipe Lederman, que es un psicólogo que trabaja en parejas, él trabaja, por ejemplo, desde un enfoque que se llama el post-racionalismo, ¿ya? Un enfoque que es bien interesante, que es propio de las terapias de tercera generación del enfoque cognitivo-conductual, así como también la otra colega, que es Claudia Ferrer, que trabaja temas de pareja, pero desde un enfoque más bien sistémico. Y por lo tanto, la idea es que, por un lado, podamos observar los diferentes enfoques, cómo operan, las diferentes experiencias que cada uno de ellos tienen, y sin duda también cómo a veces el enfoque de género puede operar en este tipo de tratamiento, ¿ya? Así que, y eso debería producirse en unas 2 semanitas más, así que para que puedan asistir, porque la idea es que desde esas charlas también van a salir algunas preguntas para la segunda evaluación. Eso, pues, chiquillos. ¿Alguna duda que tengan antes de comenzar con la clase del día de hoy? No. Si no hay dudas, comenzamos con la interesante clase del día de hoy. Miren, a ver, el caballero que aparece ahí, como yo les había comentado, es Uri Brenner, que lo que hace es un poco mostrar cómo es que los seres humanos nos encontramos, ¿cómo decirlo?, involucrados en diferentes. ¿Ahí sí me escuchan? Que se me fue un poco la señal. Ujú. Sí. Ya, Nico, gracias. Hablaba, por lo tanto, Uri Brenner de como todos los sistemas que nos rodean. Y una de las cosas que tiende a pasar cuando uno se va transformando en adulto, quizás una de las buenas palabras que describe este periodo es el de la responsabilidad, con que tenemos que de una u otra forma hacernos ya responsables, ojo, no de nuestras vidas y también por otra parte de nuestros hijos y nuestras hijas, sino que también tiene que ver con que ya el mundo del trabajo comienza a generar un determinado efecto. Hay cosas que pagar, el hecho de vivir solo, de tener una vivienda, involucra que uno debe tener recursos económicos como para financiarlo, así como también, y como es nuestro sistema chileno, es que o adherimos al FONASA o adherimos al ISAPRE. Y si adherimos al ISAPRE,
el costo mensual para recibir determinadas prestaciones va a ser mayor al que en este caso se produce en FONASA. Esto tiene que ver con que de una u otra forma hay una serie de servicios que más allá del modelo neoliberal, lo cierto está en que diferentes partes del mundo sí cuentan, por lo tanto, con servicios privados que tienen otras características y a los cuales las personas optan para recibir educación, para recibir tratamiento en salud, entre otros, digamos, tipos de prestaciones, ¿sí? Por lo tanto, cuando uno habla, por lo tanto, esta cosa como de la responsabilidad, involucra que, a su vez, también vamos conociendo de que el efecto de las leyes empieza a aparecer más claramente. Como yo les comentaba la clase pasada, en algún momento esta cosa de conformar familias, que ya los vamos a ir retomando, y en particular preparando para lo que va a ser la clase de la próxima semana cuando trabajemos con el genograma, eh, resulta de que el conformar una familia antiguamente, claro, tenía una visión más bien normativa, más tradicional, donde aparecía un hombre, una mujer, que empezaban a pololear, que los hijos podían llegar antes o después del matrimonio, pero se trataba de que los hijos nacieran dentro del matrimonio, porque antiguamente existía la distinción entre los hijos naturales, vale decir, hijos que no estaban dentro del matrimonio, y los hijos legítimos, que eran hijos o hijas que nacían dentro del matrimonio. Y claro, en la visión normativa involucraba como esa visión que uno muchas veces incluso ve en la televisión, qué sé yo, en algunos programas de televisión, donde aparecen ambos padres, ya, como una visión tradicional. Sin embargo, la familia y los conceptos de la familia han ido variando y nos encontramos con que hay familias monomarentales donde está solamente la mamá a cargo de los hijos, están las familias monoparentales donde están solamente los papás a cargo, hay familias en las cuales son los adultos mayores, en este caso los abuelos, ya sea paternos o maternos, quienes están a cargo del cuidado, en este caso de sus nietos y nietas. Así como también están las parejas de la población LGBTI, lesbianas, gay, que sido bisexual, que también deciden unirse como pareja, algunos de ellos bajo el acuerdo de unión civil, ¿ya? Pero todo ello tiene un contexto que tiene que ver con que más allá de que el matrimonio en sí sea una institución o una instancia sagrada, validada por Dios, como habitualmente tienden a enseñarnos, también el matrimonio confiere una serie de derechos y particularmente de deberes. Esta cosa de cuando se enviuda y cómo es que se heredan los bienes de una persona, si es que no están casados y no hay testamento, es bien complejo. En cambio, cuando alguien fallece y está dentro del matrimonio, hay temas de herencias, hay determinados porcentajes, donde se supone que la mujer es quien recibe mucho, digamos, una gran parte, digamos, de la herencia del marido, y por lo tanto nos vamos encontrando con que esos marcos legales que lo autorizan. De la misma forma también, por otra parte, cuando nos vamos encontrando, ya voy a llegar a este tema de la tasa de natalidad, cuando nos vamos encontrando con padres que no han asumido su paternidad, que no han sido buenos padres, tanto afectivamente como económicamente y socialmente, ¿ya? Y por lo tanto, los hijos, incluso teniendo 20, 21 años de edad, pueden demandar a los padres por pensión de alimentos. Si ustedes se fijaron en la noticia hace unos meses atrás, cuando se liberó el 10%, nos encontramos con que todas aquellas pensiones de alimentos que se encontraban pendientes, el Estado retuvo ese porcentaje. Y es una ley, y fue ley, y será ley. Entonces, existe un marco legal también en los cuales a veces, cuando vamos creciendo, claro, a veces no lo vamos visibilizando, pero es un marco legal que existe, que está y que puede ejercer su acción en cualquier momento, ¿ya? Con los del papito corazón, sí, pues, Nico.
En general, estas cosas son obligaciones legales, que si es que no se cumplen, pueden, en este caso, y están de hecho, sancionadas con penas de cárcel, con reclusión nocturna, en algunos casos. Y por lo tanto, claro, estos marcos legales gradualmente, en la medida en que vamos creciendo, los vamos visibilizando. Fíjate tú, por ejemplo, Nicolás, otro de los campos en los cuales la ley se puede empezar a observar tiene que ver con que la ley de responsabilidad penal adolescente antiguamente especificaba que todo joven menor a 18 años, si cometía un delito, no era judicializable, ¿ya? Sino que eran los padres o los tutores significativos los encargados, por lo tanto, de asumir, en este caso, por llamarlo así, los costos o la responsabilidad de los hechos que había cometido su hijo o su hija o su nieto o su nieta, menores de 18 años. Sin embargo, como ustedes han visto, y donde hoy día uno ve muchas veces en prensa que hay muchachos de 13 y de 14 años que están delinquiendo, y la ley de responsabilidad penal adolescente hace varios años atrás bajó a 16 años, ¿sí? Y por lo tanto, ahora los que eran mayores de 16 años sí eran judicializables ya. Y pasó el tiempo y como seguía produciéndose este fenómeno de la delincuencia juvenil, digamos, de muchachos de 12 de 13 años incluso, que la ley de responsabilidad penal adolescente hoy día está en los 14 años de edad. Y por lo tanto, todo muchacho mayor de 15, de 14 y de 15 años de edad, por supuesto, hacia arriba, puede ser judicializable, ¿sí? Puede ser detenido, puede ser, en este caso, encarcelado. Está dentro de las posibilidades que se puede hacer. Ya no es, por cierto, la misma cárcel donde hay otros adultos, sí, pero sin embargo sí existe esa posibilidad. Y uno muchas veces, yo recuerdo una estudiante en práctica el año pasado donde en el centro cerrado femenino en el cual ella estaba haciendo su práctica, había una muchacha de 14 años que había matado a su abuela, la había matado junto con el pololo, habían planificado todo y no tenía ningún tipo de, por decirlo así, de psicopatología que la exculpara del tema. A veces algunos muchachos, por temas de esquizofrenia, por ejemplo, por un diagnóstico no tratado, quedan como inimputables, porque el delito lo cometieron bajo una condición de salud que no estaba sin tratamiento. En esa lógica, claro, uno va explorando y conociendo una serie de situaciones que se van dando. No sé qué opinas, Nicolás, de lo que estamos hablando, sí que por supuesto estás conectado. Si no, no te preocupes. Entonces, bueno, vamos creciendo, nos vamos haciendo más ¿Cuál de responsables. todos? Y se me fue en todo caso, po. Corbalán, si es que estaba conectado, po. Ya, pero si Ah, quieres ya. comentar algo, tú, Nicolás, Terrones, ya me da lata por llamar por los apellidos, como me acuerdo mucho de mi colegio, pero Corbalán, Terrones, no sé si quieren como comentar algo a todo esto de lo que estamos viendo para hablar de las tasas de natalidad en nuestro país, y que hay cosas bien interesantes de hablar acá. Si quieren opinar algo, si no, no se preocupen. Bueno, prosigo. Miren, la tasa que, o sea, lo que ven ustedes acá, en este gráfico, como dice allí, de cómo esto que de las familias van cambiando. Porque claro, antiguamente era esperable que uno se encontrara una familia con muchos hijos, en general, a lo largo de la población. Hoy día uno ve familias con hartos hijos, dependiendo de algunas religiones en particular. Eh, y hay otras familias, en cambio, parejas, por ejemplo, de personas que han decidido no ser padres, como que no está dentro de su planificación el tener hijos, el tener hijas o incluso adoptar. No está en su plan, ¿ya? Y por lo tanto, los datos que aparecen acá, puestos en este cuadro, corresponden a datos del Instituto Nacional de Estadísticas, del INE, a partir de, como ustedes pueden ver, desde la década de los 80 al 2016, vale decir 36 años de datos. Y una de las cosas, chiquillos y chiquillas, que a mí me gustaría que guardaran, junto con otras cosas que yo ya les he comentado, pero una habilidad que ustedes tienen que aprender como psicólogos y psicólogas es manejar datos.
¿sí? Manejar números y por lo tanto, como yo les voy a explicar ahora, manejar tendencias, ¿ya? Vale decir, si yo, por ejemplo, tomo aisladamente los datos del 2016 y muestro y digo que la tasa de natalidad por cada 1000 habitantes es de 12, vale decir, cada 1000 habitantes hay 12 recién nacidos, ¿sí? Y uno lo ve como un dato, pero es diferente cuando uno toma la tendencia y uno empieza a observar cómo el gráfico, cómo la curva, en este caso esa línea azul y esa línea roja, cómo la tendencia va. Y lo que muestra la tendencia es que de la década de los 80 que se viene apreciando un, en este caso, decaimiento sostenido respecto de las tasas de natalidad, ¿ya? Y por lo tanto, de pasar por casi, me atrevería a decir yo, por lo que veo acá en el gráfico, pasar de 23 recién nacidos vivos, ¿ya? Que es una cosa en epidemiología que no es menor, recién nacidos vivos versus recién nacidos fallecidos. La cosa es que antiguamente eran 23 muchachos que nacían y ahora se redujo casi a la mitad. Entonces, cuando hablamos de tendencia, por lo tanto, tenemos una visión más amplia del fenómeno. Este dato, chiquillos y chiquillas, no es menor en términos de lo siguiente. No sé si ustedes sabían que por la década de los 40, la década de los 30, la tasa de mortalidad infantil y de recién nacidos en Chile era muy alta. La investigación, la historia, los datos nos muestran que 200 de cada 1000 niños fallecían. Esa era digamos, la tendencia, los datos. Uno de cada 5 niños se podía morir. Ese era el dato y el dato duro. Y por lo tanto, desde el área de la salud pública, una de las grandes intervenciones que se ha realizado en nuestro país, que tuvo que ver con la iniciativa de un pediatra de nombre Fernando Monkeberg, muy reconocido a nivel latinoamericano, particularmente por esta iniciativa, porque empezó a liderar todo un movimiento centrado en que el Estado tenía que garantizar la alimentación, en el caso de los recién nacidos, y particularmente la entrega de leche de forma gratuita en los consultorios. Vale decir, nadie en Chile, por lo tanto, podía morirse por falta de alimentos, particularmente en recién nacidos. Esto llevó, chiquillos, a que las tasas de mortalidad infantil en Chile empezaran a disminuir de forma significativa. Y esta medida, por supuesto, fue replicada en muchos países de Latinoamérica. Por eso el reconocimiento al doctor Monkeberg de lo que él desarrolló. Y por lo tanto, las familias comenzaron a ser en esos años más numerosas. ¿Sí? Deme un minutito, por favor. Ya, alergia le llaman. Entonces, claro, nos encontramos con que en esos años, y ustedes se van a dar cuenta, por ejemplo, si ustedes le preguntan a sus abuelos, si es que tienen la posibilidad de tenerlos vivos, de ver cuántos eran, cuántos hermanos eran como abuelos. Y les van a decir que eran 8, 6, 5, 4. Les van a contar que hubo algunos hermanitos que nacieron y que fallecieron. Y que era como parte de la historia, de la condición natural del hombre, de que tuviesen que, más de alguna familia tenía que asistir a un funeral a enterrar a su hermano más pequeño, ¿ya? O el bebé nacía y a los días posteriormente fallecía. Entonces, la natalidad en este caso fue abordada desde una medida de salud pública donde se empezó a regalar leche, por lo tanto, en los consultorios y eso logró disminuir de forma significativa, como les comento, la tasa de mortalidad infantil. Pero como fueron avanzando los tiempos, lo que empezó a suceder es que también la carga económica y la carga física para las familias de tener 2, 3 hijos era proporcional, obviamente, a la cantidad de nacidos, digamos. Por lo tanto, la carga, por ejemplo, de una familia con 5 hijos no era la misma carga que experimentaba una familia con uno o con dos. Y dicho de otra forma, sobre todo en algunas familias donde alguno de los hijos tenía algún tipo de condición, antiguamente el espectro del autismo no se lograba ver con mucha claridad. ¿Ya? Claro, existía solamente como el autismo, siendo que hoy día ya es visto como un espectro, como un continuo.
Eh, y en esa lógica, claro, las familias, por lo tanto, hoy día no es que tienen hijos de forma no planificada, sino que todo lo contrario, tratan de planificarse. Sin embargo, como ustedes también saben, al igual que yo, desde la década de los 90 se empezó a asistir a ver un fenómeno donde la natalidad empezaba a llegar antes, vale decir, a donde adolescentes de 15, 16, 17 años y jóvenes de 18 años ya eran padres. Habían tenido relaciones sexuales con la polola, sin preservativo. Preservativo no era tan masificado antiguamente. Se confiaba solamente en el control ginecológico que la muchacha podía llevar en este caso, como planificando los días en los cuales se podía tener relaciones sexuales sin preservativo. ¿Sí? La cosa es que, por cierto, muchos de esos métodos fallaban y nos tocó, por lo tanto, presenciar cómo hubo un pic de embarazos adolescentes que se siguen dando, pero se trata de controlar más ese fenómeno. Así como también, obviamente, hemos asistido a ir viendo, como les comento, a ir viendo personas que no tienen hijos, muchos, algunos de ellos porque biológicamente no han podido. Así como, bueno, también por otra parte los tratamientos de fertilidad son carísimos en Chile. Por lo tanto, en esa lógica, claro, es esperable que con todos estos cambios que la sociedad ha ido experimentando, la tasa de natalidad ha bajado. Un dato interesante para pasar a la próxima diapositiva tiene que ver con observar que esta realidad país también se refleja en la región, por ejemplo, de Valparaíso. Y por lo tanto, es una tendencia que se va dando. Entonces, muchas veces, y es muy probable, por lo tanto, que sí vayamos conociendo, y es probable, chiquillos, que ustedes vayan a tener compañeros y compañeras que decidan no ser padres o no ser madres. ¿Ya? Luego, en esta lógica, y esto es bien interesante cuando estamos mirando y hablando de familia, porque Duval, por allá por la década de los 70, comenzó a elaborar una pequeña teoría respecto de lo que es, en este caso, el ciclo vital de una familia, ¿sí? En esta perspectiva ya comenzamos a ver de que, de acuerdo a este autor, existe un conjunto de etapas, nuevamente chiquillos, desde lo normativo o desde lo esperable. Por lo tanto, como que les voy a narrar una historia que de una u otra manera nos va a permitir ir aplicando o aterrizando, como diríamos los quienes hemos estudiado psicología, aterrizando la teoría. Ya muchachos, ya muchachas. A ver, una de las cosas que comienza a aparecer en esta historia y que les voy a comentar, ayer hablé de Ricardo Angélica, hoy día voy a hablar a ver, de quién podría ser, no sé, pues, de Roberto y Marcela, ¿ya? Vamos a hablar de Roberto y Marcela, ¿sí? Y vamos a imaginar con que Roberto y Marcela estaban estudiando en el colegio, se conocieron en cuarto medio, eh, y se enamoraron y por lo tanto comenzaron a tener un pololeo. Cada uno de ellos estudió una determinada carrera, ¿sí? Y una vez que terminaron de estudiar sus carreras, decidieron en conjunto irse a vivir juntos. ¿Ya? Por lo tanto, cuando ellos deciden vivir juntos y ya comienzan a vivir juntos, uno comienza a hablar de que la familia comienza a estructurarse, como aparece allí, entre comillas, el nido sin usar. Y por lo tanto, cada uno de ellos se va de los lugares en los cuales, en este caso, fue criado y donde vivió su infancia, su adolescencia y su juventud. ¿Sí? Y vamos a imaginar que Roberto y Marcela han establecido que quieren ser padres dentro de 2 años más, o sea, quieren vivir 2 años de vida de pareja donde puedan viajar, qué sé yo, invitar a sus amigos a pasarlo bien, qué sé yo, a comer algo rico, tomarse varios tragos, qué sé yo, pero en 2 años van a ser padres.
Y vamos a imaginar que efectivamente a los 2 años se ponen en campaña, como se dice. Marcela queda embarazada, cursa un buen embarazo y nace un bebé, le vamos a llamar Romina, ¿ya? Por lo tanto, en esta lógica, esta mujer ya ahora ya no es, en este caso, y tiene que velar solamente por Marcela, sino que también tiene que velar por Romina, y de la misma forma también Roberto ya no solamente tiene que velar por sí mismo, sino que también tiene que velar por la Romy, por su hijita. Esto, por lo tanto, lleva a que las familias, por ejemplo, en estos momentos ya comiencen a tener un cambio y una organización en particular. Y esto tiene que ver con que desde que, por ejemplo, no se puede fumar dentro de la casa porque puede dañar el sistema respiratorio de la recién nacida, así como también que una de las cosas que se empieza a dar es que los panoramas comienzan a cambiar y por lo tanto ellos ya los fines de semana, por ejemplo, no pueden asistir en una determinada, por supuesto, cuando son muy bebés, constantemente sacar al bebé y sobre todo en invierno puede exponerlo a enfermedades. Por lo tanto, sin duda que nos vamos encontrando con que la familia que ellos ya están construyendo, Roberto y Marcela, comienza a cambiar en su funcionamiento, ¿sí? Por otra parte, ellos empiezan, por ejemplo, a observar lo cansador que puede ser la crianza, donde el varón muchas veces es el que tiene que seguir trabajando mientras la mujer cuenta, sobre todo cuando el bebé tiene 3 meses, cuenta en este caso, con un postnatal y por lo tanto puede estar en la casa con el bebé. ¿Sí? Bien, por lo tanto, en esa lógica, lo que comenzamos a ver es que ellos empiezan a vivir en un formato y en un país donde, por ejemplo, eh, el postnatal dura 6 meses, siendo que en los países de digamos, que componen la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el postnatal es de 2 años. Entonces, claro, al quinto mes, Marcela empieza a ver de que tiene que dejar a su hijo a cargo de alguien si es que va a volver a trabajar. Pueden aparecer las famosas salas cuna, o bien vamos a imaginar en esta historia normativa que son los abuelos, paternos o maternos, quienes deciden ayudar a colaborar en la tarea de crianza de esta bebé, ¿ya? Por lo tanto, la familia que antes tenía un nido sin usar, ahora lo tiene. Posteriormente uno se encuentra con que el bebé comienza a desarrollarse, ojalá saludablemente. Cuando hablamos de 30 meses, hablamos más bien de un bebé de 2 años y medio. Y por lo tanto, ya pasando esta edad, muchas veces empiezan a existir en algunas sociedades, como lo que son las salas cuna, algunas modalidades, en este caso de lo que serían los preescolares, que aparecen los medio menor, medio mayor, que aparecen como los pequeños cursos, por decirlo así, antes de ingresar a la educación formal, que parte con lo que es el pre-kinder, ¿sí? Entonces, ya cuando hablamos de hijos preescolares, empezamos a hablar, por lo tanto, de muchachitos y de muchachitas, en este caso de Rominita, que ingresa ya a compartir con otros compañeros, con otras compañeras, con otros chiquillos de su edad, y por lo tanto la familia, en este caso compuesta por Roberto y Marcela, ya no tan solo tiene que trabajar y criar, sino que también tiene que apoyar todo el proceso vinculado a la socialización y todo el proceso vinculado a la escolarización. El derecho a la socialización y el derecho en este caso, a la educación, son derechos consagrados en la Convención Internacional de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, elaborada el año 89 y ratificada por Chile en 1991. Y por lo tanto uno debe cumplir, y dicho de otra forma, los niños deben asistir a este tipo de instancias. Aquel que no asiste en prekinder o kinder, uno se puede entender, pero en primero básico ya se supone que debería ingresar porque si no puede ser considerado una vulneración de derechos a la educación y a la socialización. Así son las leyes, por si acaso, no lo estoy inventando yo, colegas. Por lo tanto, la familia ya tiene que empezar a desplegar otro tipo de funciones, ¿sí? Y por lo tanto, no tan solo asociado a la crianza, a la entrega de valores, a la entrega de dar comida, vestimenta, sino que también al enseñar, al educar. Por lo tanto,
Estas familias con preescolares, después su muchacho crece, en este caso la Romina crece, y ya llega a primero básico. Entonces Roberto y Marcela ya pasaron de la graduación de cuando... Profe, no sé si es a mí o se le cortó, parece que quedó como pegado. A mí igual me pasó lo mismo. Ve, se quedó pegado, se quedó pegado, profe. Se le escucha cortado, profe. Profe, profe, no sé si porque esto no está, se le quedó pegado, profe. Mejor reinicie el internet o está como, yo por lo menos no lo escucho. No sé si soy el único. No, yo tampoco lo escucho. Yo tampoco lo escucho. Gracias, chiquillos, porque en internet de repente como que se va y viene, entonces como que no sé si soy yo o él, profe.
Aló, chiquillos, chiquillas, ¿me escuchan? Ahí sí, profe. Ahí Ahí sí. sí, profe. Ahí sí, profe. Ya obligado, bueno, lo compartí desde mi celular. Ojalá que me siga acompañando la señal. Voy a reiniciar nomás el módem y voy a ver cómo me va. Así que denme un par de minutos para cerrar esta idea e iniciar el recreo. ¿Ya? Voy a ir avanzando. Ya, me pasé un par de diapositivas. Ya, bueno, como les contaba con esta historia entretenida, ya, los papás y las mamás deben empezar, por lo tanto, a velar por el desarrollo de su hija, en este caso Rominita, y por lo tanto tienen que acompañarla durante estos 8 años. 8 años que, por cierto, no son pocos, digamos. O sea, uno transita desde la infancia, desde los 6 años, hasta ya la adolescencia, cuando uno sale en la enseñanza básica. Y por lo tanto, ellos como padres ya comienzan a no tan solo a afrontar o a convivir con las cosas propias del colegio, sino que también con respecto a cómo su hija se va a ir relacionando con el grupo de amigos, con el grupo de pares, qué sé yo. Eventualmente se empieza a pololear y se empieza a iniciar su vida sexual, ¿ya? La cosa es que después de eso, los padres empiezan a tener, por lo tanto, el abordaje con adolescentes, ya cuando su hijo y su hija crecen y están en un periodo donde lo que empieza a suceder es que Sí, mi amor. Entonces, empiezan ¿cómo se llama? A crecer, a ver cómo sus hijos en adolescencia comienzan ya a tener otro tipo de relaciones. Quieren empezar a salir más, quieren participar de otro tipo de actividades, no con la familia, sino van a estar siempre más interesados de estar como con sus amigos. Y por lo tanto, de una u otra manera, los padres empiezan a observar este periodo desde los 14 años en adelante, particularmente en nuestro país, donde empiezan a ver cómo es que sus hijos, en este caso la Romina, de primero a cuarto medio, tiene que tener buenas notas de enseñanza media, ¿ya? Para que pueda en nuestro país al menos escoger la carrera que ella busque o que ella se merezca o que haya luchado por conseguir. Entonces, dicho esto, está esta cosa asociada al ingreso a la educación superior, que es un paso muy importante y muy significativo, porque involucra a su vez un nuevo proceso de socialización y un proceso de socialización más complejo, ya sea porque ya no se viste de la misma forma, ya no anda con un uniforme, sino que en general uno tiene la libertad para vestirse como uno quiera, que muchas veces es como el gran sueño que tienen muchos escolares de vestirse con ropa de calle, ¿ya? Pero a su vez también comienza a aparecer un mayor interés en tener, en este caso, relaciones de pareja. Hay un mayor interés, y no tan solo como del amor propiamente tal, sino de compartir la sexualidad. Entonces, los padres se encuentran con esta cosa, estamos suponiendo en un desarrollo normativo que esta Rominita no ha tenido contacto ni con las drogas, ni con el carrete, sino que ha ido estudiando. Pero en otro caso, por supuesto, Rominita podría haberlo tenido y ahí los papás y la mamá van a tener que ir lidiando con esos procesos de, por decirlo así, de socialización, ¿ya? Y en esa lógica, y para ir dando como este último punto para que hagamos un break, cuando encontramos la familia, considerada como plataforma de colocación, tiene que ver con que la familia tiene que planificar qué es lo que va a pasar con cada hijo, qué es lo que va a estudiar, cuánto es el dinero que se tiene para estudiar, que el hijo y la hija, en este caso la Romina, se cuide harto de la salud, de modo tal de no incurrir en gastos innecesarios. Por supuesto, si es que hay algún problema de salud grave, va a haber que hacerlo. Pero en esa lógica, claro, esta familia uniparental, o sea, perdón, digamos una familia tradicional, como les vengo diciendo, biparental, con una hija, claro, se van encontrando con desafíos que muchas veces involucran una menor carga, que es diferente cuando las familias tienen 2 hijos, 3 hijos, por ejemplo. Entonces, esta faceta de la colocación tiene que ver con ir mirando qué es lo que va a hacer cada uno de ellos. ¿Hay alguien que tenga alguna duda hasta el momento, chiquillos, chiquillas? Bueno, continúo para cerrar, antes de que salgamos al recreo.
y decir de vacaciones, pero ya vendrán esas merecidas vacaciones. Y vamos a imaginar que Romina... No se adelante, profe, no se adelante. Y claro, vamos a imaginar que Romina entra a estudiar una carrera a la universidad, vamos a imaginar que entra a estudiar psicología, entra a estudiar psicología, le empieza a ir bien, qué sé yo, y el tercer año, por ejemplo, conoce a... en todo esto lo desarrollo normativo, ya estoy dando un ejemplo súper normativo, ¿ya? Y claro, conoce a un muchacho que le gusta harto y que empiezan a pololear. Y Romina empieza, por ejemplo, a plantearle a los papás que una vez que termine ella de estudiar la carrera, si así siguen las cosas bien con, vamos a imaginar que Romina está con Cristian, ¿ya? Le plantea a los papás, a Roberto y a Marcela, de que cuando termine la carrera se va a ir a vivir con el pololo si es que las cosas siguen bien. Y por lo tanto, esta familia entiende que su hija tiene que salir del nido al cual llegó, y por lo tanto van a empezar a planificar también todo ese proceso que tiene que ver con que pueda tener un buen vivir, ¿ya? Con lo posible evitar que vaya a vivir a una pieza con el pololo, sino que si pueden juntar recursos económicos como para pagar un pequeño departamento para que puedan estar con Cristian y poder hacerlo entre todos, junto con la ayuda de los papás de Cristian también, y así ellos comiencen a empezar a construir su propia familia. En ese proceso, vamos a imaginar que Romina termina de estudiar, está con Cristian, se casan y hacen lo que los papás de Romina hicieron. Pues. Vivieron 2 años, 3 años juntos, vamos a imaginar que vivieron 4 años juntos sin hijos y se ponen en campaña. Ya viajaron a algunos lugares que querían viajar. Para los que viajan nunca es suficiente los viajes, como que siempre dan ganas de más. Y por lo tanto, claro, vamos a imaginar que al 5.º año Romina queda embarazada, nace el bebé, por lo tanto ya Roberto y Marcela son abuelos, y por lo tanto abuelos que van a tratar de colaborar. La tarea de crianza antiguamente establecía de que el criar involucraba que los hijos ya empezaban a hacer sus vidas y los padres dejaban de hacer, por lo tanto, cosas para sus hijos, pero como yo les comentaba hace un ratito en esta historia, como que podían también los abuelos participar del proceso de crianza. Y en esa lógica, estas familias maduras, como dice acá, ya experimentan nido vacío, ayudan a criar al hijo de Romina y de Cristian, vamos a denominarle que el niño se llama Roberto porque se lo puso en honor a su propio padre, Romina. ¿Ya? Y claro, Robertito crece y Robertito cuando tiene 5 años ve cómo su abuelito fallece, le viene un accidente cerebrovascular que lo tiene un par de días hospitalizado y después finalmente fallece. Y por lo tanto es ahora Marcela quien tiene que estar a cargo de una casa, de velar por su nieto y por cierto si es que requiere algún tipo de ayuda, eh, apoyar en la crianza de este recién nacido llamado Roberto. Y en esa lógica también se supone que también Marcela en algún momento debe dejar de trabajar por jubilar. ¿Ya? Hay algunos trabajos los cuales la gente le dan la posibilidad de seguir trabajando, en otros lugares tienen que jubilar a los 65 años y por lo tanto ya ella empieza a enfrentar no tan solo la viudez, sino que también todo lo que es el periodo de jubilación, donde vamos a imaginar que ella tiene una buena jubilación que le permite por lo menos pagar sus gastos básicos, ¿ya? Y vamos a inventar que, anticipándose a todos estos hechos, tiene un pequeño emprendimiento de, no sé, de venta de algún tipo de producto, ¿ya? Y lo cual los va a dejar y va ingresando unos pequeños pesos para su vida. Y pasan 4 años más y ya vamos a imaginar que Marcela fallece de un infarto al corazón y por lo tanto se cierra ese ciclo de esa familia. Vale decir, Roberto y Marcela, que partieron como adolescentes, que se enamoraron, que se casaron, que formaron una familia, que criaron, que ayudaron a que su hija estudiara, que colaboraron a que su hija, en este caso Romina, encontrar un buen hombre que la cuidara, que la acompañara, y después cada uno de ellos comienza a retirarse, producto de los ciclos de la vida, empiezan por lo tanto ya a fallecer, y se cierra por lo tanto esa historia, por llamarlo así, de lo que Roberto y Marcela iniciaron cuando tenían 17 años. Es como triste cuando uno lo relata así, porque en el fondo como que se acaba como toda una historia.
pero es el funcionamiento que se da en la etapa de los adultos. Yo les comento, por cierto, que ojalá no haya un fallecimiento de uno de los adultos, que puede darse. La viudez puede llegar antes. Así como también puede darse que haya una determinada enfermedad crónica y que como enfermedad crónica pueda requerir de mayor cuidado. Hay gente que en el trabajo se puede accidentar y quedar en, qué sé yo, en silla de ruedas, por ejemplo, y claro, lleva un cambio drástico en el funcionamiento de la familia. Entonces, este desarrollo normativo se supone que, para ir redondeando este primer bloque, se supone que es lo que uno debería pasar durante todas estas etapas. Lo que ocurre es que, claro, cada una de estas etapas, como es obvio, asumir y pensar, están abiertas al cambio, no necesariamente se siguen estas historias, y por lo tanto, bajo esa lógica, por ejemplo, una familia que no tiene hijos y también decide no tener mascota, claro, el fenómeno del nido vacío no lo experimenta de la misma forma, salvo sí, solo sí que se separen o bien uno de ellos fallezca. Pero como les comentaba, en la primera clase el tema de la muerte comienza a aparecer y esta historia que les acabo de comentar, como una historia normativa, como algo como que es como se dan las cosas sin que intervenga la mano del hombre o la mano de Dios que sea, sino como un desarrollo, como una historia natural, es posible encontrar de acá y poder entenderla, ¿sí? No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna inquietud, alguna reflexión que quiera hacer respecto a lo que estamos hablando. ¿No, chiquillos? Bueno, hagamos un break. Yo tengo acá a las 9:20. Volvamos a conectarnos a las 9:40. Espero sin ningún contratiempo, por supuesto, de conexión. Nos vemos dentro de 20 minutos, muchachos y muchachas. Que estén bien.
¿Aló? He regresado. Espero que Internet sea un aliado en en este último bloque. ¿Hay alguien que esté conectado para que me diga si se está escuchando todo? Por el amor de Dios y la Virgen Santísima. Sí, profe, se Sí, escucha. profe, se ¿Sí escucha. se escucha, profe? Ya, gracias. Se pasaron. Bueno, voy a continuar entonces como con nuestro bloque de clases. Miren, acá hay otro dato. Gracias, Corbalán. Perdón por decir por el apellido, pero hay que hacerlo. Miren, acá está el otro dato que tiene que ver, por ejemplo, con esta cosa como cuando hablamos de lo normativo, ya de como que lo que se espera, en general siempre ha sido como la línea que muchas veces uno recibe en psicología, pero si uno no incluye la actualidad, si uno no incluye los antecedentes de cómo se está desarrollando la actualidad, y en particular los datos, como yo les comentaba, como los datos duros, en general hay cosas que uno deja de ver, como que hay cosas que uno deja de visibilizar. Y por lo tanto, acá tenemos otro dato también del INE, del año también del 2016, que muestra, por ejemplo, la tasa de nupcialidad, vale decir, el tema de los matrimonios, ¿ya? Y que nuevamente se tienden a dar tanto de la misma manera en la región de Valparaíso y como a nivel país, con la misma tendencia, ¿ya? Si ustedes se fijan, claro, los matrimonios bajaron encontrando, por ejemplo, el número más bajo de matrimonios en el año 2004. Ya hasta ahora, el 2016, ha habido un pequeño aumento, pero de todas formas, si de cada 1000 personas, 8 se casaban, hoy día en estos momentos se están casando entre 3 a 4 personas, nuevamente a la mitad. Datos duros que nos reflejan como indicadores de cómo van estos procesos. Ahora, una de las explicaciones que puede aparecer de por qué han aumentado levemente tiene que ver con la aparición de la ley en la que se habla del acuerdo de unión civil, donde hoy día las parejas lesbianas y las parejas gay pueden también adquirir un determinado tipo de contrato. Y como les comento, contratos que tienen determinados niveles de obligaciones, ¿sí? En general, el hito de casarse antiguamente era como un gran hito, para muchas personas incluso, como que el día de su matrimonio hasta fue más importante que la llegada de los hijos, porque hay familias en las cuales el matrimonio tiene una connotación muy sagrada, de mucha religiosidad, y por lo tanto, esta cosa de lo que se une en frente de Dios, el hombre no lo puede separar, no lo puede dividir, ya es una realidad en alguna familia, ¿sí? Sin embargo, el hito del matrimonio en sí es bien curioso como fenómeno de estudiar, porque muchas veces, claro, yo les hablo del matrimonio, por ejemplo, cuando la gente ya se casó, pero también el matrimonio puede ser motivo de separación, vale decir, de parejas, vale decir, gente que está pololeando, en algún momento el tema del matrimonio, lo mismo que la llegada de los hijos, aparece. Pololos o pololas que ustedes hayan tenido, en algún momento tienen que haber escucharlos hablar de lo del matrimonio. Y algunos van a decir que lo único que quieren es casarse. Y a lo mejor ustedes no quieren hacerlo. De hecho, una de las cosas que pasó, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando en la década de los 90 se legalizó el matrimonio homosexual, lo que ocurrió y que pasó tal cual como sucede en la población heterosexual, es que las parejas rompían cuando se empezaba a hablar de matrimonio. Entonces, las parejas, digamos, homosexuales, le pasaba lo mismo. Vale decir, como no estaba el tema del matrimonio, porque no se podían casar, no era tema. Y por lo tanto, como era algo imposible, por la ley no se hablaba del tema. ¿Ya? No querían casarse. Y de la misma forma, habían mujeres lesbianas. ¿Me escuchan? Que parece que ahí de nuevo Internet empezó a tener alguna falla. ¿O no? ¿O me escuchan? Sí, se escucha, profe. Gracias, Nicolás. Muchas gracias. Gracias, Nico. Perdón, gracias, Terrones. Gracias, Corbalán. Entonces, claro, una de las cosas que empezó a suceder tenía que ver con eso, con que hay algunas muchachas que no quieren casarse y hay otras que sí. Por lo tanto, lo que empezó a suceder y lo que se da muchas veces, y quizás les va a pasar el día de mañana cuando tengan 24, 25, qué sé yo, 27 años,
y se encuentran con parejas que en algún momento les van a decir que opinan del matrimonio, qué sé yo, y que les gustaría casarse con ustedes. Y si ustedes están de acuerdo con eso, va a ser una alegría inmensa, pero hay otros los cuales no están muy de acuerdo y que por lo tanto puede ser ese tema un motivo del quiebre. Vale decir de que la persona quería casarse y ustedes no querían casarse. O viceversa, ustedes querían casarse y la otra persona no quería casarse. O ustedes querían tener hijos y la otra persona no quería tener hijos. Y al revés, habían personas que quieren tener hijos y a veces uno no quiere tenerlos, ¿sí? Pero son los eventos que se van dando, por lo tanto, en este hito, digamos, en este periodo de los adultos, ¿sí? Si ustedes tienen la posibilidad de preguntarle a su papá o a su mamá por qué se casaron o por qué no se han casado, se van a encontrar una respuesta bien interesante. Por supuesto que sí que quieran explorarlo, ¿ya? Pero en general, todos estos hitos y todos estos eventos van haciendo y van marcando, por lo tanto, el curso de la acción y del curso también de las vidas, ¿sí? Por lo tanto, y como les comento, el adquirir matrimonio, ¿sí? No tan solo tiene que ver con un elemento afectivo, que tiene que ver con el comprometerse con una persona a amarla fielmente toda la vida, sino que también tiene una serie de elementos legales, ¿ya? Y de deberes que como les comento, sobre todo cuando hay temas asociados a herencias y con quién se va a quedar con la propiedad de quién, y eventualmente si no tuvieron propiedades, lo cierto está en que en un caso puede generar grandes conflictos si es que el matrimonio no quedó, digamos, como legalmente inscrito, por lo tanto la repartición de bienes, cuando se produce la muerte, el fallecimiento de uno de los papás, claro, obviamente cuando no estuvo matrimonio, eso se transforma en un conflicto bien, bien importante. No sé cómo lo manejarán los abogados, me imagino que habrá solución para ello. Pero por otra parte, cuando la mujer no se casó y este varón falleció, la mujer no tiene derecho a la misma cantidad de bienes como si los tiene cuando se casó, ¿sí? Por lo tanto, tengo entendido que la mujer es como, recibe como el 60% de todos los bienes, si no el 70%. Ahí no manejo con mucha precisión, perdón. Pero de una u otra forma, lo cierto está en que existen, y por lo tanto, en todo este tipo de familias que han ido apareciendo en el tiempo, hay elementos legales también que van cubriendo, van comprometiendo. Existe el acuerdo de unión civil. De hecho, en parejas homosexuales, y esto es bien interesante, no sé si yo lo había comentado, en Chile no es que está prohibido que las parejas homosexuales adopten hijos, ¿ya? Lo que ocurre es que existe un orden de prelación que ellos le denominan. Vale decir que existe un orden por prioridades. Y quienes tienen más prioridades son, en este caso, las parejas heterosexuales. Por otra parte, quienes más derechos tienen, en este caso son las parejas heterosexuales que están casadas, ¿sí? Y por lo tanto, en ese orden de prelación, las parejas homosexuales quedan más bien al final. Lo cual obviamente ha llevado a que en el Parlamento, si bien todavía no se ha legislado, pero lo cierto está en que en la legislación, ya que se asume que existen diferentes familias, por supuesto que hay personas que no están de acuerdo con la adopción, en este caso por parte de parejas homosexuales, ¿ya? Se habla de que son pervertidos o pervertidas, ya como el prejuicio que existe, y que si uno observa las tasas asociadas a abuso sexual, uno logra ver allí que no son personas gay o lesbianas quienes cometieron en la mayoría de los abusos, sino quienes más cometen abusos son personas heterosexuales, ¿ya? Por lo tanto, ese prejuicio es un prejuicio. En otras partes del mundo, en otros países del mundo, particularmente, perdón, los países más desarrollados, ustedes pueden descargar las guías que están en España. No sé si que están en alemán, la pueden descargar de Alemania también. Pero en general en España ya está todo muy ordenado respecto a que las parejas homosexuales sí pueden adoptar niños y niñas, ¿ya? En general, les diría yo que la evidencia metaanalítica, si es que no lo conté la semana pasada, pero la evidencia a partir de la revisión de las diferentes partes del mundo muestra que no existe diferencia significativa, al menos, entre gays, lesbianas y heterosexuales,
sino que en general lo que marca la diferencia en las crianzas, o dicho de otra manera, lo que puede ser dañino o dañina para un niño o para una niña que vive con padres gay o digamos, o sea, no sé si decir padres gay suena como medio redundante, pero con parejas homosexuales, ¿ya? En general, la diferencia radica en cómo los colegios y cómo los entornos familiares tratan a ese niño, que es en este caso hijo de pareja homosexuales, ¿se entiende? Vale decir, si tienen un buen trato, por supuesto que no va a haber ningún problema, pero si en cambio reciben discriminación, si reciben maltrato, reciben cuestionamiento, claramente ahí el hijo o la hija de esta pareja homosexual va a notar que existe un maltrato, que existe discriminación, y eso sin duda es lo que va a dañar. Esto que lo estoy comentando a ustedes, no sé si lo comenté la semana pasada, pero es algo que no es que yo lo haya inventado, esto lo muestra la investigación. Como psicólogo tengo que usar lo que dice la evidencia, y esto lo vengo sosteniendo ya hace 5 años en diferentes medios de comunicación, y prueba de ello por ahí debe estar todavía el link de CNN cuando me tocó estar junto al diputado Ramón Farías, o exdiputado, y con una de las personas encargadas como la directora de, no me acuerdo si era la Fundación Niño y Patria, o la Fundación Mi Casa parece que era, que tenían que ver con temas de adopción, y que ella, si bien decía de que que ella no estaban de acuerdo, en desacuerdo con la adopción homoparental, pero que el orden de prelación era así y que era difícil cambiarlo, como que ya se veía entre líneas que no estaba muy de acuerdo con, pero muchas veces tiene que ver con elementos religiosos, como les comento, más la idea está en que las políticas públicas siempre deben hacerse al alero de la evidencia científica disponible. ¿Sí? Por algo uno hace ciencia y por algo se hace ciencia. ¿Ya, chiquillos? ¿Ya, chiquillas? Bueno, para ir redondeando un poco este tema del ciclo modificado de Dual, porque ya les voy a mostrar el otro ciclo que es de Gaiman, ¿ya? Por lo tanto, uno va viendo, y que esto es interesante, si ustedes se fijan, el gráfico está hecho como una especie de escalera, ¿sí? Y por lo tanto uno va subiendo en términos de complejidad, ¿ya? Yo recuerdo, por lo menos en mi etapa como adolescente, haber salido harto, pero poniéndome en el lugar de mi mamá, ¿se habrá asustado? ¿No se habrá asustado cuando yo salí a algún lugar? Si, por ejemplo, me iba de campamento scout, ¿habrá tenido algún tipo de inquietud respecto de cómo iba a regresar, qué es lo que iba a pasar, etcétera, etcétera? Hoy día, por lo tanto, más allá de si han aumentado los riesgos o no, lo cierto está en que las complejidades para las familias sí han aumentado. Y han aumentado también porque los padres gastan mucho tiempo en trasladarse y por lo tanto mucho tiempo en el transporte público, y aunque anden en autos se demoran igual por la congestión vehicular que tienen la mayoría de las capitales y la mayoría de las ciudades también. Así como también, por otra parte, el trabajo ha ido comiendo, por llamarlo así, también muchos de los espacios libres que las personas tienen. De hecho, si ustedes el día de mañana quieren estudiar algún tipo de posgrado, por ejemplo, un magíster, se van a dar cuenta de que algunas de las clases son los días sábados. Y por lo tanto, los días sábados también, que era un día de relajo, hoy día es un día de mucha actividad, tanto académica como laboral. No es lo mismo, pero hay, y hay harta. Entonces, sin duda, que por lo tanto las familias hoy día están expuestas a una mayor cantidad de estresores, ¿ya? Gaiman en la década de los 80 nos hacía notar que, claro, todos estos ciclos que las familias van teniendo, también van pasando por etapas, y él en este caso lo denomina fases. En general, para los psicólogos, hablar de fases, hablar de etapas, hablar de estadios, no es lo mismo. Ya tienen ciertas distinciones semánticas, ya, y porque particularmente los procesos en los seres humanos no son rígidos, son muy abiertos a las situaciones que existen o bien abiertos al cambio. Y uno se encuentra incluso con esa fotito que aparece muy linda de un matrimonio hetero besándose, y lo que ha mostrado es que hay muchos matrimonios heterosexuales que a los 6 meses o al año siguiente se separan, ¿ya? Y esto de una u otra manera tiene que ver, y por eso va a ser importante que venga tanto Felipe Lederman como la Claudia Ferrer a ver cuál y quién puede venir a darnos esa charla, porque las parejas en el fondo tienen una determinada dinámica que el matrimonio no resuelve, ¿sí? Vale decir, si el varón tiene mal carácter y la muchacha no tiene mal carácter, el matrimonio no va a resolver eso, ¿sí? Sino que van a seguir repitiendo la misma dinámica de pareja, y en este caso el varón, como le estoy ejemplificando, con mal carácter. Y a su vez, la mujer que tiene mal carácter y el varón no tiene mal carácter,
se podrán casar, jurar amor, pero la dinámica pareja va a seguir persistiendo y por lo tanto ella va a seguir teniendo mal carácter igual. Y de la misma forma, por ejemplo, de la forma de discutir, de cómo se relacionan las familias, el matrimonio parece un hito, pero no resuelve, por lo tanto, como algo mágico en la dinámica, ¿sí? Por eso existe la especialidad de las dinámicas de pareja, ¿ya? Y una de las cosas, al menos de cuando yo he conversado con algunos terapeutas de pareja, es que no hablan del tema del amor, curiosamente. Sí, lo ven, digamos, el amor como sin duda como un ingrediente relevante, sin duda. Pero ven mucho, no tan solo de cómo es que la pareja se relaciona, sino que también las historias vinculares de cada uno de ellos, cómo funcionó, por ejemplo, cómo funcionaban, por ejemplo, los papás de la novia, y de la misma forma cómo los papás del novio funcionaban. Y allí uno empieza a ver una correlación muy directa y muy estrecha que puede explicar gran parte del comportamiento que despliega una pareja, así como también el temperamento, la calidad de las relaciones sexuales, qué sé yo, la misma coordinación que existe en temas de la organización doméstica. Hay parejas que sí pueden discutir y mucho porque, no sé, no había confort en el baño, ¿sí? O no había pan para tomar desayuno. Hay familias que se lo toman más relajado, hay otras, en cambio, que por supuesto pueden generar grandes discusiones, ¿ya? Por lo tanto, en toda esta lógica, uno va atravesando diferentes fases, de acuerdo a lo que plantea Gaiman, y que son muy similares a las que estábamos viendo recién con Duval, con donde uno ve que hay diferentes etapas, ¿sí? Acá le coloca otro nombre, ¿ya? La parte de expansión, que la familia comienza a crecer, hay personas que tienen 2, 3 hijos y los planifican, uno cada año, y por lo tanto la familia comienza a crecer. Pero también cuando van creciendo, cada uno empieza a hacer diferentes cosas. La mamá o el papá siguen trabajando, el muchacho o la muchacha, en el caso de lo que les decía, Romina puede ir al colegio mientras Roberto con su papá sigue trabajando y Marcela sigue trabajando. Entonces cada uno está en lo suyo, ¿sí? Y cuando son más hermanos, por supuesto que eso se sigue dando, ¿ya? La fase de independencia, que ya involucra el tema de la autonomía, que los hijos tienen que irse de las casas. Y esto es bien interesante, porque en general yo a los papás o a las mamás, cuando hago el taller de habilidades parentales y marentales que les he dicho que hago, les voy comentando que la tarea de crianza no termina nunca, porque incluso los papás, va a decir abuelos, ¿ya? Siguen participando de la resolución de conflictos o aportando soluciones o colaborando o como una red de apoyo. Sí, siguen, digamos, no es el mismo rol activo, pero siguen allí. Pero por otra parte también, cuando conversamos, cuando se tienen que ir los hijos, ¿sí? Yo siempre les comento por qué los niños tienen que aprender a ordenar, por qué los adolescentes tienen que aprender a sacar la basura. Y la gran respuesta histórica que siempre aparece, heredada de los modelos culturales que hay, tiene que ver con que tienen que hacer cosas porque viven en su casa, porque hay reglas y tienen que hacerlas, y porque hay un conocimiento basado en la autoridad, que replica un poco el patrón recibido por los propios padres, digamos. Sin embargo, lo que muestra hoy día la investigación es que el aprender a sacar la basura, el ordenar, son conductas y aprendizajes que los niños deben tener y los adolescentes deben tener para prepararse para irse a vivir fuera de la casa. Tienen que aprender a sacar la basura, que si da asco, va a dar asquito, pero tienen que sacarla porque cuando vivan solos van a tener que hacer eso. Si, por ejemplo, ¿por qué tienen que hacer la cama? Porque cuando vivan solos tienen que aprender a hacerla. ¿Sí? Todo pensando en esa fase que tiene que ver cuando los hijos se tienen que ir de la casa porque van a querer tener una pareja, van a querer andar probablemente desnudos en la casa si es que han tenido relaciones sexuales sin que nadie les diga nada. De hecho, muchas veces la dinámica sexual en algunas familias donde los papás residen junto con los abuelos paternos o maternos, la calidad de la relación sexual sin duda que se ve muchas veces afectada, no en todos los casos, pero sí en muchos, porque no existe la intimidad. Y muchas veces lo que se busca cuando se va de la casa es la intimidad, el espacio para querer hacer cosas, ¿sí? ¿Qué sé yo? Y finalmente esta última etapa que tiene que ver con que empieza la etapa de la jubilación, y esto todo tiene que ver, más allá, chiquillos, de que uno tiene que dejar de trabajar, porque sí, se supone que la parte de la jubilación involucra de que la persona tiene que dejar de producir para que pueda disfrutar su vida.
Por lo tanto, por eso uno de los reclamos que se puede hacer hacia, no a la AFP, ya, sino que el sistema de jubilación chileno, ¿sí? Tiene que ver con que se supone que lo que cada uno de nosotros trabaja, lo que cada uno de sus papás o sus mamás trabaja, es para producir un determinado bien, un determinado servicio que aporta a una cadena de productividad más grande del país y por lo tanto aportan al desarrollo, ¿ya? Es como cuando, por ejemplo, una mujer decide quedarse en la casa para criar a sus hijos y claro, alguien dirá, no, no está produciendo. Sí, pues está produciendo capital humano, está produciendo niños que sean después jóvenes sanos para que después puedan tener un buen rendimiento laboral, si uno lo ve desde esa perspectiva, ¿ya? Entonces, en esa lógica, por lo tanto, la vida útil en términos productivos es diferente, va cambiando, no está la misma energía y el mismo rendimiento. Por lo tanto, es esperable que uno pueda ir exponiéndose ya a una serie de riesgos si es que la vida laboral continúa tal cual como se estaba dando, ¿ya? Hay, por supuesto, adultos que no quieren jubilar y que pueden seguir trabajando y mantenerse activos laboralmente. Y eso, si que están dentro de la decisión de la persona, está bien. Pero es diferente trabajar por obligación, porque si no se trabaja, no se come. Si no se trabaja, la pensión no alcanza. Claramente ahí hay una cosa de inequidad. Pero aquel adulto mayor o adulta mayor que quiera trabajar porque se quiere mantener activa, porque en su casa no lo va a pasar muy bien, debería el Estado, por lo tanto, dar esa posibilidad de empleabilizar y empleabilizar, por supuesto, en trabajos que aporten, que tengan una buena remuneración, pero que no tengan el nivel de desgaste físico que puede generar mucho daño, sin duda. Este pequeño dibujo, un poco como ir haciendo síntesis para llegar a lo del genograma, tiene que ver en el fondo como una especie de humorada en cuanto a que claro, desde fuera nos vamos viendo como que vamos creciendo, sin embargo, muchas veces lo que va cambiando es nuestro aspecto físico externo. Sin embargo, muchas de nuestras inquietudes como niños y como adolescentes se pueden ir manteniendo en el tiempo. Entonces, muchas veces los adultos sí pueden sentir que a veces las obligaciones lo exceden. Y por lo tanto, los roles que uno va desempeñando, sin duda para algunos van a ser más simples, más complejos o más cómodos. Chiquillos y chiquillas, vamos a comenzar a ver ahora en estas últimas diapositivas, voy a dejar avanzado algo porque como les comento, vamos a trabajar con el genograma la próxima clase, por lo tanto la próxima clase es asistencia obligatoria porque va a tener una nota, ¿ya? Y es en este caso aprender a trabajar con el genograma, ¿ya? El genograma, chiquillos y chiquillas, como ustedes pueden ver ahí, no sé si los que tienen celular en este momento podrán ver bien, ¿ya? Si pueden agarrar mejor, pero les voy a mostrar obviamente un dibujo más grande, sin duda, ¿ya? Pero esto solo como para empezar, ¿ya? El genograma, chiquillos, es una herramienta que ustedes tienen que aprender a ocupar sí o sí, ¿ya? Es parte de la evidencia que uno como psicólogo clínico, psicólogo comunitario, como psicólogo educacional, no sé cómo lo harán los psicólogos laborales, pero al menos yo sí he prestado servicio a algunas consultoras que han trabajado en esta cosa de hacer la detección de problemas psicológicos graves y por lo tanto piden que uno haga dos sesiones con algunas personas para obtener una determinada idea de qué es lo que podría estar pasando y el informe es muy claro muchas veces al solicitar en ese sentido como parte del riesgo psicosocial que a veces las personas pueden estar experimentando, ya sea por su trabajo como su familia, pero piden que uno incluya genograma, ¿ya? Esta iniciativa yo la implementé cuando fui director de CAPS, lo implementé en la dirección anterior a la mía, no lo tenía, no sé cómo estará ahora, parece que lo habían sacado, pero esto, quienes conozcan trabajadores sociales, le van a decir que el genograma es algo con lo cual en este caso, se trabaja. Es una herramienta que se utiliza en los centros de salud familiar, así como también en los consultorios de salud mental. ¿Sí? Es una muy buena estrategia como para en pocos dibujos describir cómo es que funciona una familia y con quienes vive la persona. Como dice el genograma, es como un dibujo, una gráfica de las personas, una gráfica de la gente, de con quienes viven, y por lo tanto es una herramienta muy
poderosa y muy buena para ser usada y para, en vez de estar escribiendo con lujo y detalle las personas con quienes viven, a qué se dedican, cuál es la calidad de la relación de las personas, uno en un dibujo puede ir representándolo todo y por lo tanto puede permitir tener una muy buena gráfica de cómo funcionan las personas. Si no me creen, como siempre les digo, pregúntenle a los trabajadores sociales o a psicólogos que trabajan en el CESFAM del genograma. Les van a hablar del genograma, que existe. Por lo tanto, una competencia que tienen que aprender es esta, ¿ya? En general, los terapeutas sistémicos, los terapeutas más bien familiares, es como una obligación obvia que tienen que trabajar con genograma, ¿ya? Sin embargo, como ha contado con mucha evidencia, yo respaldo, por cierto, esa misma postura, deben saber manejar genograma, todos, independiente de la orientación teórica a nivel clínica que tengan, ¿sí? Es una herramienta muy efectiva como para dimensionar los estresores ambientales y particularmente familiares que pueda tener una persona, y en este caso un adolescente o un niño, ¿sí? Entonces, miren, el esquema parte más o menos así. Se supone que a cada miembro se le asigna una determinada figura, ¿ya? A los varones se le entrega, en este caso se le asigna un cuadrado, ¿ya? Y a la mujer se le asigna un círculo, ¿sí? Luego, cuando dice símbolo de persona índice, lo que se quiere decir es que es la persona que llegó a consultar, es la persona en la que en este momento estarían residiendo como los conflictos, en estos momentos, ¿sí? Y por lo tanto, cuando se aparece como, en este caso como el cuadrado, como con doble línea, es el hombre el que estaría presentando dificultades y por otra parte sería la mujer la que estaría presentando dificultades, ¿ya? Si se quiere agregar, por ejemplo, la fecha de nacimiento de las personas, se le coloca adentro del cuadrado el año en el que nacieron, así como también si fallecieron, se coloca en este caso el círculo, si que falleció la mujer, por ejemplo, se coloca el círculo con una cruz. Si ustedes se fijan, ya por lo menos saber que si una mujer falleció, uno lo podría escribir, pero un círculo con una cruz es muy rápido y es muy claro. Y si uno coloca el año en el cual fallece, queda mucho más claro. Uno también puede colocar en el círculo, por supuesto, el problema de salud por el cual falleció, ¿ya? O incluso si fue homicidio. Uno lo puede colocar. Y uno ya va entendiendo y haciendo más gráfica, por lo tanto, la experiencia y la recolección de los datos. Pero eso no queda ahí. También en el genograma uno puede ir especificando el tipo de relación que tienen las personas. Relaciones muy buenas, ¿ya? Pueden colocarse con 3 líneas. A veces hay gente que está muy fusionada, pero muy conflictiva, ¿ya? Y lo hace uno con 3 líneas y con una línea como, en este caso, como en zigzag, ¿ya? Así como también cuando es muy, muy pobre o conflictivo se puede hacer una línea más débil y por lo tanto uno entiende que el vínculo allí carece de fortaleza. Así como también hay gente que se mantiene muy unida o bien hay separaciones y se encuentran distantes y uno también lo puede hacer, ¿ya? Y cuando aparece distante quiere decir como que hay relación, pero no es cercana, ¿sí? Por lo tanto, estos símbolos que van apareciendo junto con estas líneas se van a ir observando, chiquillos y chiquillas, que van teniendo, por lo tanto, una determinada lógica. Lógica que podemos ver acá a continuación, ¿sí? Miren, si ustedes se fijan, chiquillos, ya aparecen diferentes formas de conectarlo. Por ejemplo, en el primero, que aparece como un hombre y una mujer, que el matrimonio es 149. Pero ya nos da, por ejemplo, una línea donde está el matrimonio, pero está distante. ¿Se entiende? Fíjense, como que uno ve como que está el matrimonio, no. Es como que están. ¿Sí? Pero vida de matrimonio propiamente tal como que no la tienen. Cuando uno hace líneas punteadas, ya uno establece, por lo tanto, que no hay matrimonio, que existe, por lo tanto, una relación que sin duda viven juntos hace tiempo, pero no es de matrimonio. Cuando uno establece un corte en esa línea, uno dice de que hay y hubo separación, y uno la coloca allí, así como también el divorcio se coloca con 2 líneas, ¿sí?
Fíjense cómo uno en un pequeño dibujo logra, por lo tanto, sintetizar en mucha información, ¿ya? Por ejemplo, cuando uno empieza a ver cómo aparecen los hijos, ¿sí? Uno va tirando, por lo tanto, líneas hacia abajo. Entonces, cuando hablamos de un hijo, hablamos de un cuadrado que es como el del masculino, ¿ya? Y que aparece como desprendiéndose de esta primera línea que vemos acá, así como también en temas de, por ejemplo, de si hay embarazo, se hace con un triángulo, ¿sí? Y si se coloca adopción es porque en el fondo se coloca que no es como, no fue, digamos, como por un proceso de embarazo la paternidad, sino más bien por el hecho de haber asistido a un proceso vinculado a adopción y se puede colocar, ¿ya? Cuando uno coloca estas líneas alrededor de la delimitación del hogar, tiene que ver con que a veces hay familias, como yo les decía hace un ratito, que viven con los abuelos maternos o los abuelos paternos. Y por lo tanto hay que allí, con línea punteada, delimitar y por lo tanto dejar cuál es la familia que nosotros vamos a estar atendiendo. Y en el gráfico que aparece abajo, allí aparecen ya las líneas y nos va dando como la idea, por ejemplo, de que, por ejemplo, la mamá con el hijo varón tiene una relación muy cercana, muy partner, ¿sí? Pero la mamá, por ejemplo, con el papá se lleva pésimo, ¿ya? O al menos da una línea de conflictividad. Así como también se ve que, por ejemplo, el papá con ese muchacho tiene una conexión, pero está rota, ya porque aparece con dos líneas. Y en general, muchas veces tiende a pasar que a veces las discusiones han sido tan fuertes, donde han habido episodios de violencia intrafamiliar, que sin duda las relaciones van a estar rotas durante mucho tiempo. Y por lo tanto, si uno mira este gráfico, uno empieza a decir, ¿qué pasa con este papá? Parece que el papá es como medio conflictivo, o sea, la señora ya se lleva mal, el señor tiene rota la relación, y habría que ver cómo anda la relación con el otro hijo que está allí, que no aparece acá especificada, pero que podríamos explorar. Y si ustedes se fijan, con un diagrama, con un dibujo, ya podemos tener una noción, por ejemplo, de cómo es que funciona la familia. ¿Me siguen, chiquillos? Entonces, chiquillas, entonces, la clase de hoy día nos hemos detenido un poco más en lo que es familia, en los ciclos de la familia, y en particular, que es lo que va a ser la actividad de la próxima semana, vamos a trabajar con genogramas, ¿ya? Y por lo tanto, en esa lógica, si ustedes se fijan, estamos obteniendo no tan solo conocimientos teóricos respecto de cómo la familia va transitando por diferentes etapas. Hemos visto que existen diferentes tipos de familia, cómo las tasas de natalidad han cambiado, cómo las tasas de matrimonio han cambiado, y ahora estamos viendo una herramienta práctica, técnica y, como les digo, una competencia para los psicólogos y las psicólogas que se están formando, que tiene que ver con aprender a usar genogramas y aprender a leer genogramas. ¿Sí? Es muy fácil, por lo tanto, cuando uno ve esto, tener una impresión de qué es lo que pasa en una determinada familia. Y por lo tanto, acá uno dice, ¿a quién atendemos? Si nos ponemos clínicos, ¿a quién tenemos que atender? ¿A la señora que está recibiendo todo esta relación con el marido? ¿O atendemos al marido? ¿O atendemos a los hijos? ¿O lo atendemos a todos? ¿A quién atendemos? Y pareciera ser de que algo está pasando con este papá, por ejemplo, porque se lleva mal con la mamá y se lleva, o sea, la relación con la hija está, o con el hijo, perdón, está rota. Entonces, algo pasó, algún episodio, algo ocurrió que en las relaciones están así. Y no aparece explorada, por lo tanto, la relación del papá con el otro hijo. Por lo tanto, nos da señas de que, de una u otra manera, si es que tenemos que intervenir clínica o psicológicamente, va a haber que apreciar y ver dónde tenemos que poner el foco. Y por lo tanto, tenemos que coger aquí doble línea. Línea a los hijos, a quién los colocamos como consultantes y finalmente como pacientes, va a ser en este caso, parte de lo que nosotros vamos a hacer el próximo viernes, chiquillos y chiquillas. Bueno, hasta acá llega la clase del día de hoy. Deseo que tengan un muy buen fin de semana, que tengan un muy buen día, que Chile pueda ganar puntitos hoy día en las clasificatorias. A las 8 de la noche va a estar el partido, va a ser un partido muy peleado, no lo veo fácil,
Yo creo que sí podemos ganar, pero va a ser muy apretado porque el Perú, recuerden que, perdón por el comentario futbolero, perdió la final de la Copa América contra Brasil hace un año atrás. Entonces, en esa lógica, va a estar apretado el partido. Tenemos hay buenos equipos en la cancha y las clasificatorias en Sudamérica siempre han sido bien peleadas. Así que a darlo todo hasta el último segundo. Bien, pues chiquillos, bien chiquillas, dejo la casa hasta acá. Ha sido un gusto haberlos acompañado y que tengan un bonito fin de semana. Dime, Nico, Espera. dime. Profe, mire, quería preguntarle sobre el tema de las evaluaciones. Igual la nota con el trabajo que le mandamos antes del receso Ujú. y las próximas evaluaciones, o sea, ya el próximo viernes vamos a tener ¿cómo se llama? Este cosito del diagrama, no, cronograma, ¿Genograma? no, del genograma, claro. ¿Cómo van a No, hacer? ¿Van a hacer? mira, esta actividad se va a sumar a la nota digamos, el currículum del de haber asistido a la charla que yo le había dicho de egresado, ¿ya? Ahí se va a sumar como una letra parcial, como una nota parcial y que va a ir en la tercera evaluación. Ya no he terminado de corregir las pruebas, como les digo, porque han sido muchas las pruebas, ha sido muy agotador el periodo, pero yo pretendo ya la próxima semana tener las listas en el sistema para seguir avanzando. Así que todavía me falta por corregir algunas, porque estoy con tesis también, con práctica de estudiante, ha sido adrenalínico. Así que suena como excusa, pero es la verdad, no tengo no tengo otro motivo como para eximirme. Además que estoy escribiendo el capítulo de un libro con una colega, charlas y colaborando en la organización de un congreso. He estado con hartas cosas en realidad este año, pero no me exime de mi responsabilidad como docente. Así que la próxima semana las notas van a estar. ¿Ya, Nico? Ya, profe, gracias. De nada, pues. Y que tengas muy bonito fin de semana. Cuídense, muchachos, cuídense, muchachas, y que la fuerza los siga acompañando. Que estén bien. Chao. Chao, profe, que esté bien. Gracias, profe. Chao, Cuídese. profe, que esté Chao, todo chao. bien, chao, chao.